Muy buenos días, amados hermanos y oyentes. Qué rico, qué delicia estar nuevamente en este tiempo que el Señor ha apartado para estar con Él y para hablar de Él. En esta mañana que Él nos ha dado, en este comienzo de día, esta bendición hermosa que Él nos ha dado de la vida en este día, que hoy ponemos en sus manos y queremos empezar como debemos empezar, adorándolo y alabándolo. Y vamos a empezar con su preciosa y poderosa palabra, así como Él dice en el Salmo 138. Yo te alabo de todo corazón, te entonaré canciones de alabanza delante de los dioses. Dios mío, me inclinaré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre, tu fiel amor y tu lealtad. Tu nombre está por encima de todos, porque tú cumples lo que prometes. Dios mío, cuando te pedí ayuda, tú me respondiste. Le diste fortaleza a mi alma y renovaste mis fuerzas. Así es, que nosotros con el corazón verdaderamente le digamos eso al Señor, que te alabamos, Señor, que te adoramos con el corazón, que hoy la iglesia y todos los amigos que diariamente se conectan, podamos decirle al Señor, Señor, bendeciré tu nombre, te alabaré, te adoraré por siempre, todos los días de mi vida. Que podamos decirse eso, que en nuestra boca, Señor, en nuestra boca haya por siempre alabanza. Que todos podamos decirle al Señor que solo Él es nuestra razón de vivir y de existir. Que hoy le damos gracias por Él haber querido darnos un día más, un tiempo más, y que Él sea nuestro primer pensamiento. Gracias te damos, Padre amado. Gracias porque eres bueno, porque eres fiel. Gracias porque tus misericordias son nuevas todos los días. Gracias porque tu vara y tu cayado nos infunden aliento. Gracias, Señor, porque en ti podemos descansar y podemos reposar. Solo tú, Señor, nos ayudas, Señor, a pasar esos valles de sombra y de muerte, porque tú estás de nuestro lado, porque tú estás con nosotros, porque tú, Señor, proteges a tus hijos. Gracias te damos por este momento que nos estás brindando. Aquí estamos, Señor, obedientes. Aquí estamos porque eres tú el que nos convocas. Eres tú el que nos hace esta invitación, Señor, sabiendo que nuestra vida y nuestro tiempo es tuyo. Qué mejor que dedicarte a ti, Señor, el primer tiempo, Señor, en este día que tú nos das, y que así sea todos los días, Señor. Gracias te damos por brindarnos, Señor, tu presencia. Gracias, Señor Jesucristo, porque estás con cada uno de los que estamos conectados y cada uno en sus casas, con todos sus familiares. En esta mañana, Señor, queremos decirte, Señor, que necesitamos que nos hables. Que si tú has notado, Señor, que estamos andando, Señor, solos por nuestra cuenta, que nos hables, que nos corrijas, Señor. Que queremos es, Señor, darte gloria y honra solamente a ti, Señor. Gracias, Padre bueno. Gracias, háblanos hoy, Señor. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes
Perdí por hacer todo a mi modo. Si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver. Hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor corrígeme. Y aunque duelas de volver al camino donde un día caminé, Dios háblame. Así es, Señor, háblanos hoy, Señor. Necesitamos Si escuchar. me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo, hablar. Si notas algo así, no me dejes seguir. Corrígeme y hazme ver. Hazme entender que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor corrígeme. Y aunque duelas de volver al camino donde un día caminé, Dios háblame. Háblanos, Señor. Muchos han olvidado que la gloria es para ti, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que no estoy mal. Háblame, por favor corrígeme. Y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que no estoy mal. Háblame, por favor corrígeme. Y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Pues háblame. Así es, Señor. Háblanos, Señor. Necesitamos, Señor, que hoy tú nos hables, Señor. Que si tú ves, Señor, que estamos en el camino equivocado, Señor, háblanos. Haznos volver nuevamente a ti, Señor. Si nos hemos equivocado, Señor, permítenos, Señor, volver a ti. Porque, Señor, alejados de ti, nada somos, Señor. Nada podemos hacer. Sabemos, Señor, que tú nos pides que te amemos con todo el corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, Señor. Y eso deseamos, Señor, y eso anhelamos, Señor, hacer. Gracias, gracias te damos, Señor. Hoy estamos aquí, Señor, en torno a ti, Señor, porque somos tus hijos, Señor, y estamos aquí porque necesitamos que nos hables, necesitamos escuchar tu preciosa y poderosa palabra, Señor,
porque esa palabra es la que nos da vida, porque esa palabra que es viva y eficaz es la que nos direcciona, Señor. Gracias. Y gracias te damos porque tu precioso y poderoso Espíritu está aquí entre nosotros, entre tu iglesia, entre todos los amigos que están escuchando, que van a escuchar. Gracias, Espíritu Santo, porque tú te encargas de conectarnos con el Padre y tú te encargas, Espíritu de Dios, de que la palabra, asegúrate de que la palabra y la enseñanza que hoy nos vas a dar baje a nuestro corazón y dé los frutos que tú quieres. Te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza por siempre, Señor. Amén y amén. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Vamos a aprovechar este tiempito que el Señor ha apartado para nosotros. Y qué bueno empezarlo con la enseñanza que el Señor nos da. Es bueno que todos nosotros podamos hacer hoy un autoanálisis para determinar si Dios es todavía prioridad en nuestra vida, si Él es el primero. Por eso Él quiere que empecemos haciéndonos estas preguntas, pero estas preguntas cada uno de nosotros, allá en nuestro interior, con Dios, las vamos a contestar. Estar en la presencia de Dios es lo primero que haces al despertar cada día. ¿Aún sientes el mismo gozo, anhelo y necesidad de estar en su presencia? ¿Cómo está su vida de oración? ¿Está orando a solas con el Señor? ¿Lo está haciendo diariamente? Cuando oras, ¿lo haces con fe? ¿Aún tiembla cuando escucha la palabra de Dios? ¿Hay pasión y hambre en conocer más y más su palabra? La comunión que tiene con Dios hoy ocupa el primer lugar en su vida. Está por encima de su familia, de su trabajo, de sus amigos. Hoy aún tienes esa misma entrega que tenías antes para servirle a Dios. ¿Estás evitando pecar por temor a Él? ¿Deseas con todo su corazón regresar al templo y servirle? Pues, hermanos, si al contestar estas preguntas, cada uno de nosotros, y si estamos determinando que estas respuestas son no a una o dos de estos interrogantes, debemos tener mucho cuidado, porque el Señor hoy nos dice en su palabra, miremos en Apocalipsis 2:4, Él nos dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquí el Señor le hablaba a la iglesia de Éfeso. Esa era una iglesia que era muy influyente, fue una iglesia que fue muy privilegiada y donde el poder de Dios obraba poderosamente. Pero hoy Dios nos está hablando también a nosotros, a la iglesia de hoy, a ustedes y a mí, porque somos su iglesia. Y mira lo que Él nos dice hoy. Yo sé que han permanecido fieles en el templo. Sé que han servido desinteresadamente y en todos los ministerios, que siempre llegan puntuales, que no se pierden ninguna reunión. Sé que predican la palabra, que evangelizan, que hacen discípulos. Sé que dan testimonio de mí. Yo sé que ustedes ofrendan, que ustedes diezman.
sé que han sido obreros fieles, pero tengo contra ustedes que aunque estén en el templo, se ocupan demasiado en otras cosas y se han olvidado de mí. Que cuando quiero hablar con ustedes, nunca tienen tiempo. Siempre están ocupados en otros quehaceres, que me han olvidado a mí, que ya no tienen tiempo para mí. Y que es por eso, nos dice el Señor hoy, que hemos decaído espiritualmente, que nos hemos dejado enfriar, y que es por esta razón por la cual ya no hay pasión por mí, ya no tienen el mismo deleite cuando oran, no sienten que la palabra les habla porque ya no hay deseo de entenderla, porque la palabra ya no los impacta, por eso ya no hay el deseo de vivirla, porque ya no tienen deseo de adorarme, porque ya no hay pasión por volver a mi casa. Por tanto, nos dice el Señor, que si no hay amor por mí, nos dice que de nada nos sirve hablar a otros de Él. De nada les sirve que la confianza en mí les haga mover montañas. De nada les sirve darle a los pobres todo lo que tengan. De nada les sirve dedicarse en cuerpo y alma a ayudar a los demás, porque han dejado su primer amor. Porque ese amor que tuviste, nos dice el Señor, hacia mí la primera vez, cuando nos conocimos, ese amor que hacía latir tu corazón, ese amor que no era solo emoción, que era un amor que nos llevaba a la acción y que nos convencía. Que por eso de nada nos sirve hacer todo eso, porque nos hemos olvidado de Él, porque nos hemos olvidado de ese verdadero y primer amor. Así es, iglesia. El Señor hoy nos habla y hoy nos dice que lo hemos olvidado. Por eso Pedro le hizo un llamado a esta iglesia de Éfeso. Pedro les pidió que volvieran a encenderse con fuego en ese primer amor, en ese verdadero amor, ese amor que nunca se seca y ese amor que nunca se olvida. Y ese primer amor es el Señor Jesucristo. Nosotros como seres humanos, todos necesitamos tener satisfacción personal, pero si nosotros no la buscamos en Él, no la buscamos en Cristo, sino en otras cosas, nunca vamos a poder estar satisfechos. Siempre vamos a tener sed. Nunca vamos a sentirnos plenos, porque la plenitud es Cristo. Él es la plenitud de nuestra vida. Sin Él, nada vamos a poder hacer en esta tierra. Por eso, iglesia, lo primero que nosotros debemos hacer es buscar a Dios, es estar con Él, porque podemos estar en la iglesia, porque podemos hacer muchas cosas, servir en su casa, porque podemos estar evangelizando, podemos estar predicando, podemos estar dando testimonio, pero no hemos tenido el tiempo, no hemos sacado ese tiempo precioso, ese tiempo de calidad que debemos tener con Él, y debe ser el primer tiempo. Cuando nosotros decimos que tenemos a Dios en primer lugar,
es porque debemos empezar por tener el primer tiempo con Él. Mira, Él mismo, Él nos enseña, Jesucristo, Él es ejemplo para nosotros. Y Él mismo nos enseñaba que Él de madrugada sacaba el tiempo para estar con su Padre, así como nos lo enseña en Mateo 1:35. Él nos dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Él mismo nos da ese ejemplo. Ese era el hábito que tenía el Hijo de Dios. Y si el Hijo de Dios necesitaba orar, necesitaba buscar a su Padre, con mayor razón nosotros, con mayor razón, necesitamos, tiene que ser una prioridad en nuestra vida, buscarlo primeramente a Él. Por eso el Señor, antes de Él empezar su día, de Él salir a predicar la palabra, a enseñarle a sus discípulos, antes de Él empezar a hacer todos los milagros que Él hacía, antes de Él salir a darle el pan a todos los que lo seguían, Él necesitaba estar en la presencia de su Padre. Por eso cuando en la Biblia nos dice que busquemos a Dios en el primer lugar es porque debemos buscarlo en las primeras horas del día. No debemos hacerlo después, porque si nosotros empezamos un día, empezamos haciendo otras actividades distintas, cuando ya lo vayamos a buscar a Él, ya no lo estamos buscando en primer lugar, ya lo estamos dejando en tercero, cuarto o en último lugar, y eso sí nos queda el tiempo para hacerlo. Por eso tenemos que buscarlo a Él, que sea Él el primero. Aquí en la palabra, el salmista David, él nos da también un ejemplo. Y todos esos grandes hombres de la Biblia, ellos nos daban ejemplo de buscar al Señor. Era lo primero que ellos hacían. Aquí David nos enseña y él decía en el Salmo 5:3, Jehová, de mañana oirás mi voz, y de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, dice él. Porque él decía que esperaré, porque él esperaba a escuchar la voz de Dios, que él le diera instrucciones, qué era lo que él quería que él hiciera en ese día y cómo quería que lo hiciera. Así debemos hacerlo, hermanos. Usted y yo debemos hacerlo. ¿Cómo vamos a empezar un día y no vamos a poner a escucharlo y no le vamos a decir a Él, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga hoy? Señor, tengo que hacer estas vueltas. ¿Qué debo hacer primero? Organiza mi día. Señor, ¿qué debo hablar? ¿Cómo debo hablar? ¿Qué decisión debo tomar al respecto? Eso es lo primero que nosotros debemos hacer. También teniendo en cuenta, hermanos, que no es que, porque es que tiene que ser la oración de madrugada y a primera hora. No es que tenga que ser así, pero el mismo Señor Jesucristo nos da el ejemplo. Y lo mismo este salmista David, que decía muy temprano, de madrugada, antes de que salga el alba. Porque esa es una hora donde todavía no hemos comenzado las actividades diarias. Ustedes saben que una vez empezamos actividades diarias, nos va a ser muy difícil sacar el tiempo para estar con el Señor, porque vamos a tener muchas interrupciones. Por eso, de madrugada, dice el Señor, aún estando oscuro. Ese es un tiempo preciso, ese es un tiempo
primordial para nosotros buscar al Señor. Pero sabemos que para hacer esto tenemos que tener disciplina y organización. Tenemos que ser disciplinados, así como lo hace un atleta. Ellos tienen que ser disciplinados. Ellos tienen que todos los días, 6, 8 horas del día, tienen que entrenar, y todos los días. Así tenemos que hacerlo nosotros. Disciplinarnos, de definir una hora, un tiempo para el Señor. Y qué mejor que sea un tiempo de madrugada, bien temprano, para que ese día sea un día de bendición en nuestras vidas. El Señor nos dice también en su palabra: recuerda de dónde has caído. Él nos pide que recordemos qué actividades o qué situación viví, qué hecho que yo haya vivido, donde me hizo que yo reemplazara a Dios y lo sacara del primer lugar de mi vida. ¿Qué situación viví? ¿Qué personas? ¿Qué acontecimiento pasó en mi vida que provocó desplazar al Señor del primer lugar en nuestro corazón? Él nos dice que recordemos para que no volvamos a caer en lo mismo. Entonces, eso es la enseñanza de él. Nos dice también en Apocalipsis 2:2 que la iglesia de Éfeso hacía obras y arduo trabajo. ¿Cuáles son las obras? Obras es lo que Dios me pide hacer. ¿Y qué es lo que Dios me pide hacer? Que lo busquemos primeramente a Él, que tengamos tiempo diario, continuo con Él, todos los días. Pero el arduo trabajo es todas esas otras cosas que ustedes y yo hacemos y que Dios no nos ha mandado a hacer. Son esas actividades, es todo aquello que hacemos que nos quita el tiempo para estar con Dios, que hace que desplacemos a Dios del primer lugar de nuestro corazón. Todas esas otras actividades que lo único que hacen es desgastarnos y cansarnos, y nos impide que hagamos las primeras obras, que es lo que el Señor nos manda hacer. Y las primeras obras es estar a solas con Él, arrepentirnos, nos dice el Señor. Él nos pide que nos arrepintamos. Ustedes y yo ya hemos escuchado, arrepentirnos es hacer un cambio de mentalidad. Que si yo iba por este camino y que este camino no era el correcto, hago el giro, hago el cambio y empiezo a caminar por el camino correcto. Arrepentirnos no es solamente llorar al delante del Señor, pedirle perdón, pero seguir haciendo lo mismo. Eso no es arrepentirnos. Es decirle al Señor perdón y no voy a volver a cometer eso mismo que estaba haciendo. Por eso el Señor nos vuelve y nos insiste que volvamos a Él, a ese primer amor, que Él sea el primero, el número uno en nuestra vida. Porque de lo contrario, dice Él, que Él vendrá y quitará el candelero de su lugar. El candelero, ¿quiénes son? El candelero somos nosotros, la iglesia, y con Jesús al centro. Ese es el candelero. Y si Jesús se va de nosotros, si Jesús, que es la luz, porque Él es la luz, porque su palabra es la luz, si Él se aleja de nosotros, nosotros nos vamos a apagar. Nosotros
nos vamos a estar, como dicen, muertos en vida, porque no vamos a tener la luz que es Cristo, que es su palabra. Vamos a vivir en este mundo amargados, apagados, desilusionados, sufriendo siempre, todos los días. Él es la luz. No nos olvidemos que Cristo es la luz y sin Él nada, absolutamente nada podemos hacer. Por eso el Señor nos pide que volvamos a Él, que volvamos a ese primer amor. Iglesia, este es el momento, esta es la oportunidad, ahora que el Señor ya nos va a permitir regresar a su templo. Él espera que llegue una verdadera iglesia, una iglesia como al principio, esa iglesia que se enamoró de Él, que vivía apasionada por Él, que lloraba, que temblaba cuando escuchaba su palabra. Esa iglesia que no podía vivir y pasar un día sin escucharlo, sin alabarlo, sin bendecirlo. Esa iglesia que al principio le hacía cosquillas en el corazón cuando escuchaba su palabra. Esa iglesia que lloraba cuando escuchaba su palabra. Eso nos está pidiendo hoy el Señor, que volvamos a ese primer y verdadero amor. Por eso en este momento, ya para terminar, los invito que con todo el corazón, como Él mismo nos pide, con todo el corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, le oremos y le pidamos a Él que nos haga volver. Gracias te damos, Padre amado. Señor, gracias por hablarnos en esta mañana. Gracias, Señor, por permitirnos ver, Señor, qué es lo que ha estado pasando en nuestra vida, que nos ha decaído espiritualmente, que nos ha hecho enfriar, Señor, que nos ha hecho perder la pasión, que nos ha hecho perder el amor, que nos ha hecho perder el hambre por ti, por tu palabra. Hoy, en este momento, en este día hermoso que tú nos has dado, Señor, queremos pedirte que nos enciendas nuevamente ese fuego de tu amor. Hoy queremos, Señor, vivir apasionados por ti. Hoy queremos volver a reenamorarnos de ti, Señor. Que ese amor que está ahí en nuestro corazón, apagado, dormido, Señor, que se vuelva a levantar, que se vuelva, Señor, ese amor a revivir en cada uno de nosotros y en todos aquellos que aún no lo han podido sentir, que hoy lo puedan sentir. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, a ti gloria y a ti honra, Señor. Gracias por hablarnos en este día. Nos ponemos en tus manos en este día, Señor. Queremos escuchar tu voz. Muéstranos, Señor, qué quieres tú que hagamos hoy. Hoy queremos hacer tu voluntad. Hoy queremos agradarte, Padre amado. Te damos toda la gloria, Señor. Te bendecimos y te adoramos. Nos ponemos en tus manos y ponemos nuestra familia, nuestro trabajo, todo, Señor, las actividades de hoy. Amén y amén. Muchas gracias, Iglesia. Dios les bendiga. Les agradecemos de parte de la Iglesia de Aposento Alto Gemir. Les bendecimos y los esperamos para esta noche en la enseñanza que tenemos en esta noche, el estudio bíblico, a partir de las 7 de la noche. Y mañana nuevamente el devocional a las 7 de la mañana. Dios les bendiga. Un abrazo muy grande.